Entonces, primera conclusión, ¿va a haber reserva en el momento más crítico del año todos estos años de 2018? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Se esperan posibles racionamientos, aún con esa tasa enorme de crecimiento de 10%, durante estos años de 2018? No, definitivamente no esperamos que vaya a haber racionamiento de ningún tipo. Racionamiento entendido como restricción del servicio durante un periodo prolongado por falta de capacidad de generación. Que vaya a haber apagones como los que hubo el lunes pasado por problemas de transmisión o por problemas de congestión locales o temporales, sí, siempre va a haber, todos los sistemas lo tienen. Pero racionamiento sistemático, definitivamente, a menos que pase alguna catástrofe, al menos que algo haga que se detengan todas estas obras que están en construcción, no debería haber. Y ahí sí figuran si ustedes ven al final en lila, en morado, están las renovables, las energías renovables, que sí tienen la participación esta que hemos mencionado. Entonces, la primera conclusión es esa. La segunda conclusión es que la situación ha mejorado con respecto al año pasado. Si alguien recuerda, el año pasado ya mostrábamos que en 2018 esa reserva empezaba peligrosamente a disminuir. En este caso no disminuye así, todo en virtud de la inversión en el nodo energético del sur. Entonces, esas son la situación que se espera para los siguientes 5 años. Es una situación más cómoda, es una situación tranquila desde el punto de vista de abastecimiento de la demanda. Pero este año trae una novedad. El problema ahora de ser una situación en que discutíamos si habrá o no habrá suficiente capacidad de generación para atender la demanda, ahora el foco del problema se traslada a otro sitio. Dado que sí hay alta seguridad que va a haber suficiente capacidad, ahora es un problema de precios, es un problema de costos de generación. No quiero decir precios, me corrijo, porque el precio final tiene toda una forma complicada y no se traslada en forma directa al usuario final. Vamos a hablar de los costos de operación. Y lo que mostramos ahí son los costos marginales en las barras del CEIC, asumiendo que no hay el decreto de urgencia 049 que crea un marginal idealizado. Vamos a llamarle, entre comillas, el marginal real que se espera. El marginal no es más que una representación del costo de la unidad más cara que está funcionando en cada momento. Y entonces lo que podemos ver es que si bien sí va a estar atendida adecuadamente la demanda, vamos a tener algunos picos de costos de producción. Y se presentan en el 2015 justamente por el atraso de algunas hidroeléctricas grandes que están en construcción y se vuelven a presentar en el sur en el 2016. ¿Por qué se presentan? Claramente porque la demanda sigue creciendo y con lo que se va a atender esos picos de demanda va a ser con la generación diésel. Porque no olvidemos que hemos añadido 1.800, casi 2.900 megavatios de generación diésel entre las centrales de reserva fría que ya están construidas, una más que está en construcción, y el nodo energético al sur. Entonces, un gran número de megavatios son añadidos en función de reserva fría que utiliza diésel, y claramente cuando la demanda crezca y no lleguen otro tipo de proyectos, porque solo hay esos, ya no hay, como hemos visto, no hay más proyectos a base de gas, entonces habrá que despachar esas centrales diésel. Y el despacho de esas centrales diésel lo que va a hacer es el incremento de costos de producción que se observa para el estiaje del 2015, y el caso del 2016 es especial y tiene nombre propio. El 2016 el sur crece mucho, recuerdan ustedes, en proyectos mineros, uno en especial crece mucho, crece más de 200 megavatios un solo proyecto, y la línea de transmisión que debería atender ese crecimiento, una segunda línea de 500 kilovoltios que ya está concursada, adjudicada por inversión, no llega a tiempo. Llega primero a la mina con su demanda y llega unos meses después la línea de transmisión. Entonces, mientras llega la línea de transmisión, ya no es posible transportar más energía barata del centro hacia el sur y no va a quedar más remedio que arrancar la gran capacidad de generación a base de diésel que está en el sur. Y lo que pueden ver ustedes es la línea verde, que es donde dice Socabaya 220, es una subestación en el sur. Los costos de producción en el sur se van a disparar ese año y luego empiezan a caer. ¿Por qué? Porque ya llega la línea y nuevamente el sur es abastecido con la energía barata que se produce con gas natural en el centro. Entonces, ese es un efecto importante y nuevo con respecto al año pasado. Hay la misma seguridad de abastecimiento, pero lo que vemos es que a menos que se haga algo específico con más desarrollo a base de lo único que nos quedaría para desarrollar en estos tiempos, que es gas, habría un incremento temporal y puntual de costos de producción. Eso es lo que respecta al mediano plazo. Hemos querido analizar también el largo plazo y mostramos ahí
la proyección de demanda para el largo plazo, ven ustedes que después de los picos que mostramos empieza a disminuir notoriamente, ¿no es cierto? Mantiene de todos modos como promedio, pero un promedio que es levantado por los primeros años de 7.5% de crecimiento de la demanda de electricidad hasta el 2024, pero esa bajada que mostramos ahí no es pues un anuncio agorero por parte del COES diciendo que se viene una crisis económica para el Perú, no es eso. Lo único que eso representa es que no hay información certera para esos años, ¿no es cierto? Ya no sabemos, porque casi nadie hace proyecciones con certeza, con tanta anticipación, de nuevos proyectos de generación, y lo que ocurre es que la demanda, impulsada por esos nuevos proyectos, de demanda, mineros, industriales, etcétera, recae a lo que era la demanda vegetativa. Entonces, solamente un efecto matemático de que la tasa de crecimiento vuelve a caer a lo que es la demanda vegetativa, que es el crecimiento normal de un país, que va a estar alrededor del 4% en esos años. Pero eso no quiere decir que vaya así, simplemente porque no tenemos noticias de nuevos proyectos. Pero si nuevos proyectos empiezan a desarrollarse, claramente se sumarán a este crecimiento de demanda vegetativa y eso será lo que pueda producirse. Lo que vemos ahora es lo que podemos proyectar con los datos que tenemos, pero de todos modos sigue siendo un crecimiento relevante de demanda. Es justamente lo que les mostraba, ¿no es cierto? La participación de las grandes cargas es vital, pero cuando eso empiece a disminuir, será la demanda vegetativa la que tome el cargo. Y entonces vamos a tratar de analizar un escenario de qué podría pasar en el largo plazo, qué tendría que pasar en el largo plazo para poder atender ese crecimiento de demanda. Ahí en el gráfico mostramos esta línea medio lila ligero, que es por el crecimiento de la generación disponible. Está la demanda base de un escenario base que está en verde, y vemos pues que están creciendo más o menos por ahí, y hay algunos momentos en que se acercan mucho una con la otra, ¿no es cierto? Entonces, acá hay varios puntos que vale la pena resaltar. Esa línea vertical naranja que vemos en el gráfico, esta línea vertical, lo que hace es separar el momento sobre el cual tenemos información concreta de qué es lo que viene, del momento en que no sabemos qué va a venir en adelante, y lo que estamos poniendo es un ejercicio, excepto el nodo energético al sur. Lo que estamos poniendo es, y fíjense ustedes, lo importante de este gráfico es lo siguiente: para poder atender este crecimiento de demanda de la línea verde, se necesita que se construya en el país el nodo energético del sur, que pase a utilizar gas natural, que se construya Quillabamba, y además que se construyan todas estas centrales hidroeléctricas que estamos mostrando, que no son las que deberían ser, sino que son las que existen ahí, y las ponemos porque se conoce el proyecto, pero que si no se construyen esas, se deben construir otras de capacidad equivalente para atender la demanda. O debería ser renovables también, pero en cantidad tal que su problema de variabilidad esté resuelto. Lo que queremos decir es, solamente tenemos información de proyectos de generación certeros hasta esta fecha, hasta el 2018. Más allá de eso, lo único certero, y esto todavía no sabemos si llega o no para esa fecha el gasoducto del sur, es la conversión a gas del nodo energético del sur. Todo lo demás es simplemente la expresión de una necesidad. El sistema eléctrico peruano, aún creciendo a esa baja tasa que vemos que se presenta en los últimos años del periodo de análisis, requiere la construcción de toda esa capacidad de generación que mostramos ahí para poder seguir atendiendo ese crecimiento de la demanda. Y si no se hace eso, es donde sí vamos a estar en problemas. Entonces, el mensaje principal acá, el reto, y que lo van a tratar durante el curso del día de hoy, es cómo hacer para seguir atrayendo inversión en centrales que llamamos eficientes. Es un término que hemos acuñado nosotros, no quiere decir que unas sean ineficientes o no, sino que tienen un bajo costo operativo, que son las centrales hidroeléctricas o las centrales a base de gas. Ya sabemos que el diésel ayuda, funciona, pero tiene un elevado costo de operación. O las renovables que puedan venir. Necesitamos toda esa capacidad a partir del 2018, necesitamos que se concrete el gasoducto del sur para poder seguir atendiendo el crecimiento de la demanda. Si no se hace todo eso, ahí sí estamos en problemas. ¿Y cuál es la urgencia de todo esto? La urgencia es que cualquier central hidroeléctrica que se quiera construir para llegar a esos tiempos que estamos mostrando, debería empezar desde ahorita.
¿no? Hemos puesto primero las chicas, que son ampliaciones y conocidas, ¿no? Curibamba, ampliación Moyopán, Parrapay, porque pensamos que pueden llegar para esa fecha, y las grandes, Cheves 3, Yuta, Lluvia, Sangabán, Cumba, etcétera, las hemos puesto al final, porque sabemos que todos esos proyectos de esa magnitud requieren de todos esos años para poder desarrollarse. Entonces, si alguien quiere hacer, por ejemplo, Cumba, ya debería empezar ahorita, ¿no? Si alguien quiere hacer Sangabán 3, también ya debería empezar ahorita para poder llegar a tiempo o hacer algo equivalente. Ese es el mensaje principal, ese es el reto que se ve para la atención de la demanda de electricidad del sistema peruano. Aquí, nuevamente, un tema de que esa es la expectativa de costos de generación en el sistema, con una alta estacionalidad por la dependencia en hidroeléctrica, si es que no se hace nada más, eso es sin nuevos proyectos de gas natural. Lo que quiere decir eso es que si vamos como estamos y se hace todas esas hidroeléctricas y no se hace ningún otro proyecto más que pueda atender la estacionalidad, vamos a tener esas variaciones, esos saltos en los costos de producción en cada época de estiaje de cada año. Y veamos ahora el tema de transmisión. En el tema de transmisión, como todos saben, existe un plan de transmisión que es preparado por el COES, aprobado por el Ministerio, que sí permite, pues, más bien tomar todas las previsiones y mandar a construir todas las líneas que se necesitan para que lleguen a tiempo. Y lo que queremos mostrarles es cómo ha variado, cómo va a variar el enfoque del plan de transmisión basados en este cambio de escenarios con la aparición de generación en el sur. Lo que mostramos en pantalla es el plan vinculante de 2018. El plan vinculante es aquello que el COES sugiere, el Ministerio aprueba y que lo debe licitar casi inmediatamente porque son obras que se necesitan en los siguientes pocos años, 2, 3 años. Y entonces el plan vinculante que se aprobó el año pasado, lo que mostraba era que se necesitaba hacer algunos refuerzos en el sistema, se necesitaba hacer refuerzos en el sistema por esta zona, refuerzos cerca de Lima, algún refuerzo por acá en el norte hacia Cajamarca, que ya no va a ser, se va a necesitar por el efecto Tonga, pero principalmente, como habíamos visto, lo principal era la construcción de una línea de 500 kilovoltios, una segunda línea de 500 kilovoltios hacia el sur, por el notable incremento de demanda en el sur del país. Ese era el enfoque en ese tiempo. Ahora, lo que estamos revisando y estamos encontrando, hay un cierto cambio. Sigue habiendo necesidad de exportar hacia el norte y hacia el sur, pero aparece nueva generación por aquí, con Chacla y otros proyectos, de tal manera que hay que proveer transmisión para traer energía de esta zona del norte, del nororiente, hacia el principal consumidor que es el centro, y con la generación que habría en el sur, de pronto hay momentos del año en que los flujos se invierten y hay que traer energía del sur hacia el centro y atender Lima. Lima sigue creciendo notablemente y la principal conclusión es que hay que reforzar el ingreso a Lima y hay que diseñar, hay que construir un ingreso en 500 kilovoltios hacia Lima, si no Lima ya no va a poder seguir creciendo. Lima en estos momentos tiene un problema importante de congestión en todas las líneas que entran a Lima y eso tiene que resolverse. Entonces, el cambio de enfoque en el plan de transmisión es que además de construir hacia el sur, hay que reforzar Lima, hay que reforzar el camino hacia el norte y hay que reforzar el camino del nororiente hacia el centro. Pueden ver ustedes que ya no se plantea, por ejemplo, el refuerzo que había hacia Cajamarca. ¿Por qué? Porque como ya no hay demanda que antes se nos había informado, que era Conga y varios proyectos relacionados, ya no aparecen, ya no se nos informa, la necesidad de reforzar esa Cajamarca desaparece. Y finalmente, esta es la visión de largo plazo que nosotros tenemos del sistema de transmisión peruano, que en esencia es tener un doble circuito de 500 kilovoltios desde la frontera norte hasta la frontera sur. O sea, redundancia completa en 500 kilovoltios, además de los circuitos que ya existen en 220 kilovoltios, refuerzos e ingresos hacia Lima y dejar las dos fronteras, desde el punto de vista de transmisión, completamente preparadas para las dos interconexiones que son las que tienen mayor posibilidad de desarrollarse. La interconexión con Ecuador, que como sabemos es la que más se comenta y la más desarrollada y la más conveniente para el país por la complementariedad hidrológica con Ecuador, cuando llega Ecuador es sequía en el Perú, y una importación de Ecuador en época de sequía nos ayudaría a disminuir esos picos de costos que hemos visto en la época de estiaje,
y estaría preparado para la exportación a Chile si es que se produjera un incremento en sobrecapacidad en el sur y podría permitir la exportación a Chile. Entonces, como visión, el país que tiene para desarrollarse tiene un montón de proyectos hidroeléctricos, tiene la posibilidad de desarrollar algo de gas, tiene la posibilidad de desarrollar renovables. El sistema de transmisión sí estaría preparado para todo eso, la clave es cómo desarrollar la generación, y también habría que analizar, y el sistema de transmisión estaría preparado para pensar en interconexiones internacionales, Ecuador y Chile. Y con eso termino. Muchas gracias.